Lo comentábamos hace minutos nada más, el narcotraficante Sebastián Marcet mandó en las últimas horas sendas amenazas a colegas uruguayos, a los periodistas de Canal 4. Ayer los tres, en el arranque de la edición central, Jaime Clara, Emilio Izaguirre y Viviana Ruggiero, presentaron justamente esta captura de pantalla del chat de WhatsApp en el que Marcet los amenazaba. Esa misma amenaza también llegó a otros colegas, por lo menos en Bolivia, donde estaba, entre comillas, escondido este narcotraficante. A la vez, en las últimas horas, Marcet presentó un video donde habla acerca de su situación y señaló a un policía boliviano como el responsable de haberlo ayudado para poder escapar de la policía que le iba a dar captura cuando se realizó ese operativo. Esta situación de Marcet nos interesa a nosotros, ustedes saben, la situación famosa del pasaporte, es nacido aquí en Uruguay Marcet, por supuesto en Bolivia, donde se supone que estaba, entre comillas, escondido, pero especialmente en Paraguay, porque ustedes saben que Marcet se lo señala como el responsable intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que había liderado una gran operación en contra justamente de este narcotraficante, y tiempo después, cuando este fiscal estaba en su luna de miel en Colombia, fue ultimado de un balazo. Vamos a conocer cómo se está viendo esta situación vinculada a Marcet ahora en Paraguay. Estamos en contacto con nuestra colega de ABC, Viviana Benítez. Viviana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial aquí desde Asunción, Paraguay. Y qué gustazo poder conversar con ustedes ahí en Uruguay y Montevideo, lastimosamente por un tema, ¿verdad?, que nos golpea a todas las naciones, sobre todo porque estamos viendo que las instituciones de Sudamérica están mostrando debilidad ante un caso que está movilizando a demasiada fuerza pública, no solo en Paraguay, sino también en Uruguay y en Bolivia, para tratar de capturar al presunto narcotraficante Sebastián Marcet. Viviana, ¿cómo están viendo ustedes desde Paraguay los episodios que ocurrieron en Bolivia, donde se supone que Marcet estaba escondido, pero en realidad estaba escondido a la luz pública? Así mismo, bueno, de parte de las autoridades paraguayas oficialmente se conoce que Paraguay había alertado a Bolivia de que Sebastián Marcet estaría por su territorio. Específicamente, las autoridades paraguayas de las fuerzas del orden no dijeron dónde estaría Marcet, pero ya desde Bolivia surge la información de que estaba en nada más que en Santa Cruz de la Sierra, que da casi con frontera con Paraguay, a más o menos 250 a 300 kilómetros de la frontera con Paraguay. Y es ahí que se desata una serie de trabajos, ¿verdad?, de la Fiscalía Paraguaya, del Ministerio Público de Paraguay, con otras autoridades, pidiendo y señalando igualmente la captura de Marcet y traerlo a Paraguay. Ahora, hace minutos nada más, el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, dijo allí en el programa de Sara Moreno, nuestra colega de ABC Cardinal, que se tenía la información de que habría una logística operando en Paraguay bajo la orden de Marcet. Pero después agregó que se tenía datos de la presencia de Marcet en Bolivia desde enero, y en febrero se confirmó. Lo que sorprende es que se haya demorado tanto en apresarlo o en intentar apresarlo. Claro, lo que pasa es que, lo te decía al comienzo, esta situación, este caso en particular, está develando la debilidad de las instituciones de Paraguay, de Bolivia y posiblemente también de Uruguay, porque ustedes tienen el caso de que le habían entregado un pasaporte, ¿verdad? Sí. Una renovación de pasaporte, entiendo. Entonces, ¿qué pasa? No importa dónde esté Sebastián Marcet u otro líder narco, lo cierto es que penetró en todas las instituciones del país. Entonces logra manejar, logra tener un campo de acción en connivencia, evidentemente con autoridades, ¿verdad?, ya sean políticas o de las fuerzas del orden. Estamos hablando de la Policía Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí en Paraguay, si vos no tenés un apoyo político y logístico de la Policía Nacional o de las autoridades del orden,
no te vas a mover libremente siendo un narcotraficante. Uh-huh. Viviana, en las últimas horas aquí en Uruguay, unos colegas de Canal 4, del noticiero Telenoche, recibieron amenazas. Sí. También recibieron las mismas amenazas periodistas de ATV, una cadena de Bolivia, y también una ex legisladora que actualmente es abogada penalista. ¿Ha habido amenazas veladas como esta de Marcet en Paraguay? Contra los periodistas o algún medio de comunicación directamente no, por lo menos hasta hoy yo desconozco o no se dio a conocer. Lo que pasa es que el caso Marcet aquí en Paraguay está más vinculado a una cuestión de protección política, ¿verdad? Él estuvo jugando fútbol, era un jugador de un equipo de una ciudad que estaba como a 10 kilómetros de la capital de Asunción, y se transmitían los partidos de fútbol y él aparecía en campo de juego, y el directivo principal de este club deportivo era un político que ahora está en la Cámara, o sea, en el Congreso de Paraguay, es un legislador. Estamos hablando de Erico Galeano. O sea, no estoy diciendo que Galeano tenga algún vínculo con el narco, pero se los asociaba porque se los veía juntos, estaban en el mismo club. Entonces, de por ahí pasan mucho más, las publicaciones aquí pasan mucho más de los vínculos políticos. Entonces, aquella amenaza o aquel riesgo que pueda surgir en cuanto al trabajo periodístico hasta hoy se desconoce. Uh-huh. También habría tenido vinculación en el arranque de su carrera como narcotraficante con el tío Horacio Cartes, expresidente de Paraguay, ¿no? Más se conoció esa información de publicaciones que se hicieron desde Uruguay. Aquí, a nivel de investigación propiamente, no se difundió mucho. Se dio a conocer más a partir de informaciones periodísticas que surgían desde medios uruguayos. Viviana, ¿cuáles son las operaciones, el tipo de operaciones que despliega o desplegaba Sebastián Marcet allí en Paraguay? Y saberlo con precisión, no me jugaría tanto a ese dato, honestamente. Sí, él recurría mucho a la protección política y policial. Como te decía anteriormente, nadie ningún personaje, ninguna persona, ¿verdad?, con problemas legales o problemas del índole que tiene Marcet en materia de narcotráfico, se va a mover tan libremente si no tiene protección policial y si no tiene protección, sobre todo política, porque aquí los políticos tienen mucha influencia sobre las organizaciones de seguridad nacional. Viviana, ¿le llamó la atención a ustedes que siguen el tema allí en el grupo ABC ese señalamiento que hizo en las últimas horas Marcet con respecto a un funcionario de la policía boliviana? Porque estribo justamente en esto que tú decías. Era evidente que Marcet estaba con cierto tipo de protección, no sabemos si de esta persona o de otra persona, porque estaba a la luz pública, no estaba escondido en Bolivia. Fíjate que el esquema que utiliza Marcet es casi el mismo que utilizó en Paraguay, lo utilizó en Bolivia. Estaba en una ciudad que no era muy conocida, digamos, ¿verdad? Santa Cruz de la Sierra sí, pero él no estaba en la ciudad de Santa Cruz propiamente, sino en una otra localidad un poco más pequeña, alejada del centro del bullicio, del ruido de Santa Cruz. Y lo mismo aquí en Paraguay. Él se manejaba más en la zona de esta ciudad que se llama Capiatá, de Paraguay, que está, como te decía, a 10 kilómetros más o menos de la ciudad de Asunción, de la capital. El esquema que Marcet utiliza evidentemente es el mismo entre Asunción y lo que es, en este caso, Santa Cruz. Uno puede suponer perfectamente, Viviana, que aquellas mismas personas que le dieron cobertura para que estuviera en esta condición que vos describís son los mismos que le alertaron que lo iban a apresar y le dieron tiempo para escapar, ¿no? Y evidentemente Marcet conoce muy bien las debilidades de las instituciones, de los estados, de los gobiernos también, porque no se va a mover si no tiene controlado al sistema de seguridad nacional, ya sea en Paraguay, ya sea en Bolivia o ya sea en Uruguay mismo. ¿Cómo sigue la investigación por el asesinato del fiscal Pecci allí en Paraguay, Viviana?
Aquí ese caso no avanzó mucho, si bien Paraguay está requiriendo el caso, en el caso de Marcet que estamos propiamente debatiendo, las investigaciones de su asesinato tuvieron mayor celeridad en Colombia que en Paraguay. Ujú, ujú. ¿Y cómo recibieron ustedes la noticia cuando se supo que Marcet, que estaba detenido en Dubái, había logrado salir de ese emirato donde intentó ingresar con un pasaporte falso de Paraguay, luego de haber obtenido el pasaporte desde Uruguay? ¿Cómo recibieron esa noticia? Y aquí, por un lado, no fue novedad porque se tenía la duda, ¿verdad?, siempre de que autoridades del ámbito de identificaciones estarían involucrados en esto, porque aquí está muy bien determinada la sección o la oficina que expide los documentos nacionales, ya sea la cédula de identidad nacional o el pasaporte, está muy bien identificado. Y en este caso se actuó y se está investigando quiénes fueron los involucrados, en este caso miembros de la Policía Nacional, porque el Departamento de Identificaciones es una oficina dependiente de la Policía Nacional y obviamente hay una cadena de responsabilidades ahí. Se cambió al director principal del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional como consecuencia de esto. Y se confirma que le habían dado un pasaporte falso y documento nacional a Marcet. Todavía falta por terminar, está en proceso de investigación este caso y se espera que ya en los próximos meses haya una resolución. Ajá. Te preguntaba en particular cómo recibieron el hecho de que de aquí lograra justamente salir de la cárcel en Dubái habiendo conseguido un pasaporte desde Uruguay. ¿Les incomodó saber eso? ¿Cómo lo recibieron? No, sin duda las autoridades paraguayas sí, eso le generó un malestar porque Paraguay está requiriendo, estaba pidiendo traerlo a Marcet aquí a Paraguay para enjuiciarlo. Entonces, se les presenta un bloqueo en las investigaciones. Vos sabés que los trámites de materia de Cancillería, de envío de documentaciones, tiene toda su burocracia. Entonces, claro, que te salte de nuevo un caso como esto, como el caso de que de Uruguay haya entregado un documento oficial, legal, a una persona buscada, obviamente va a generar inquietud en las autoridades nacionales. Viviana Benítez, periodista, editora de internacionales del grupo ABC, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y por habernos puesto al tanto de cómo están viviendo esta persecución prácticamente en toda América sobre el narcotraficante Sebastián Marcet. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación, un gusto, y les esperamos por Asunción en cualquier momento. ¿Cómo no?